la clave aquí es omnicanalidad. Tienes que tener libertad, tienes que entregarle libertad al cliente para que el cliente tenga alternativas y escoja la que a él le Y gusta. que en realidad el cliente es mucho más caótico de lo que. O el cliente, como la masa de clientes, se comporta de la manera que se comporta la masa. Vos tenés que poder atender a una versatilidad de posibilidades y opciones que de repente no tenías tan claro antes. Y la pandemia habilitó comportamientos que algunos se han mantenido y han complejizado este camino de experiencia. Y tenés que poder hacerlo todo y el cliente espera que, además, si me atendés por acá y luego me atendés por allá, que estés informado y que me puedas seguir atendiendo de la manera que yo quiero ser atendido. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Digital Experience, el podcast de Soho donde hablamos con los líderes que están ejecutando la transformación en el mundo real. Nuestro objetivo es simple: darles a ustedes herramientas y una visión pragmática para que las cosas pasen. Si disfrutas este episodio, recuerda suscribirte y darle like y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y apoyarnos en el crecimiento del canal. Empecemos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que consideramos crucial, una filosofía que realmente puede cambiar el resultado de los proyectos tecnológicos e innovación. La transformación digital, pero pensada al servicio del negocio. Vamos a desmitificar la idea de que hay que enamorarse de la última tecnología y, en cambio, nos enfocaremos en cómo generar impacto real en los resultados. Y para esta conversación traigo un invitado que lo vive todos los días, lo ha vivido hace mucho tiempo y ha sido el que ha impulsado muchas veces este modelo, que es Francisco Echeverría, gerente de transformación digital e innovación en Polpaico Soluciones. Francisco, ¿cómo estás? Gracias por sumarte No, por el favor. espacio, al episodio. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí, Martín, y contento de que podamos conversar y y de que todas estas reflexiones que tengamos acá, como tú dijiste, sean también no solamente teóricas, sino que demos consejos prácticos para que la gente que está escuchando los ponga ahí de inmediato en la práctica en sus trabajos y en sus respectivos proyectos. Creo que la palabra hacerlo práctico es algo que de alguna manera, en lo que hemos hablado, ha sido tu emblema y tu sello en tu historia laboral, ¿verdad? Contar un poco para la industria cómo ha sido este camino y qué fue lo que te enseñó esta importancia de tener los pies en la tierra cuando habla de tecnología. Sí, mira, muy cortito, te podría decir que gran parte de mi experiencia va en ambientes multinacionales. Estuve en LATAM, bueno, en esos años era LAN Chile, me tocó vivir todo el proceso de fusión de LAN con TAM, Chile y Brasil, en roles muy relacionados al IT, Project Management más duro. Y en este andar te das cuenta que siempre son roles que ya incluso en esos años se hablaba de procesos IT, Claro. procesos IT. Después, mucho más adelante, y lo conecto con una de las temáticas que vamos a hablar hoy, se empezó a hablar de transformación digital. ¿Por qué? Porque primero tienes que tener los procesos de negocio, entender dónde están las brechas, los gaps, y ahí le entras con una solución tecnológica. Por eso mis primeros roles eran de procesos IT, o sea, a los inicios de mi carrera. Así que creo que ese punto de los procesos de negocio y digitalizar procesos nos va a acompañar durante toda la conversación, creo yo. Después estuve en Walmart Chile, estuve en retail, ya también en roles más, justamente el rol era de transformación operacional, sugerente de transformación operacional, y ahí, claro, me salí más de IT, me metí más en el core business, en el negocio, en la VP de operaciones de Walmart, y ahí te das cuenta cómo, nuevamente, los procesos en un piso de venta, como se dice en retail, en el supermercado, en el minorista y el mayorista, te das cuenta cómo desde los procesos de negocio, no sé, pues, de atención al cliente a la salida del checkout o de la recepción de la mercadería, el journey del cliente, dentro del perímetro de una tienda, si lo estudias bien, te vas a dar cuenta que lo puedes digitalizar y puedes darle al cliente una experiencia sin fricciones, al cliente y al colaborador. Entonces, yo te diría que siempre la palabra que nos va a acompañar harto es la palabra procesos de negocio. Y bueno, después estuve en Grupo Falabella, estuve en Mallplaza ya también, desde la innovación como
y lo vamos a hablar también, cómo está al servicio la innovación y la transformación digital es un enabler estratégico para justamente el negocio, para la estrategia del negocio. Así que por ahí está mis primeros 13 años de experiencia más o menos y por ahí ya a principios de este año ingresé a Polpaico Soluciones, ya estuve, como te dije, en estos ambientes multinacionales y regionales y ahora me toca volcar, y es muy bonito lo que estoy viviendo porque volcar toda esta experiencia multinacional a una empresa que es súper chilena, una industria que es muy competitiva, muy reñida, una quizás en un momento donde la industria de la construcción está un tanto desafiada, pero nos mantenemos con optimismo ya pensando que el próximo año ya va a repuntar el tema inmobiliario y todo eso. Y justamente como en estas industrias que quizás no están tan a la vanguardia en términos digitales, como también ya está cambiando el mindset, sobre todo a nivel del C-Level y de los distintos liderazgos, ya están pensando en transformarse. Claro. Historias de esto en la literatura y en Netflix hay, pero por montones. ¿Para qué vamos a hablar de Blockbuster y Netflix? Pero Sí, 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 hay sí. muchísimos ejemplos de que o te renuevas o mueres. Así que en eso yo creo que está la industria también. Sí, y yendo al último caso que comentaste, me acuerdo que en la previa charlábamos del caso de México, de Cemex, de cómo ellos también implementaron tecnología y revolucionaron la industria del cemento. Entonces, concuerdo, pero me gusta mucho esto porque normalmente hemos tenido muchos invitados del mundo muy digital, y creo que vos unís un poco más la mirada también digital, ¿verdad? Como esta físico y digital, que creo que es donde hoy en día, por más que se ha hablado mucho del digital, y no digo que no haya un grado de implementación, pero todavía sigo sintiendo que son como lugares que están desconectados muchas veces en las experiencias, ¿verdad? Es como que, o el lugar de conexión es, escanea tal cosa en la app y ya está. Y es como que es como un punto de contacto, pero es un punto, ¿verdad? Es como que no está realmente integrada. Contame un poco, a ver, vos que te ha tocado trabajar en estos ambientes donde de repente está el brick and mortar, ¿verdad? Está realmente el ir a la situación física. eh, ¿qué mitos has tenido que derribar o a qué barreras de mirada más tradicional te has tenido que enfrentar para implementar proyectos tecnológicos o de innovación? O sea, yo te diría justamente eso. En el fondo, venimos saliendo, ¿cierto? Ya estamos en un periodo post-pandémico y algo que nos enseñó mucho la pandemia es que el cliente cambió. Y ahí había que estar, y hasta el día de hoy hay que estar súper pendiente y sensibilizados de que el cliente hoy día es un cliente que exige experiencias omnicanales. El cliente en términos generales. Me explico. Vas a tener un cliente, sigamos en el ejemplo del supermercado, vas a tener un cliente que probablemente va a seguir yendo al supermercado, que en la pandemia hacía su pedido desde el e-commerce o desde una app, pero vas a tener un cliente quizás en un rango etario que no es tan digitalizado, que es más bien, comillas, tradicional o brick and mortar, que le va a gustar ir a ver cómo en la fiambrería del supermercado le cortan el fiambre como a esa persona le gusta. Y ahí tienes una audiencia, tienes un cliente, un arquetipo de cliente. Vas a tener también las nuevas generaciones que ni en su vida quieren ver un piso de venta porque no les gusta. ¿Y qué es lo que hacen? Se bajan su app de última milla y tienen el pedido en la puerta de su casa y nunca han ido a un supermercado. Y ese cliente tú también lo tienes que atender. Quizás es un cliente en un target etario más millennial, más centennial, no tengo idea, pero ahí básicamente lo que estoy tratando de decir es desmitificar justamente que hoy día nuestros negocios son solamente brick and mortar o son solamente 100% en plataformas de e-commerce o 100% digitales. La clave aquí, creo yo, Martín, es omnicanalidad. Tienes que tener libertad, tienes que entregarle libertad al cliente para que el cliente tenga alternativas y escoja la que a él le guste o a la que a él le acomode. Yo creo que esa barrera del digital, del es o físico o es digital, yo te diría que Claro, es que al final también creo que en un momento
caímos en la especie de y que mucho tiempo nos sirvió, ¿verdad? Porque es difícil pensar que tengo que atender a todos y cómo lo simplifico eso, ¿no? Y tenemos esos arquetipos y teníamos al que es 100% digital, el este y lo otro, pero nos olvidamos que eso eran simplemente personajes, ¿verdad? Y que en realidad el cliente es mucho más caótico o el cliente como la masa de clientes se comporta de la manera que se comporta la masa. Vos tenés que poder atender a una versatilidad de posibilidades y opciones que de repente no tenías tan claro antes. Y la pandemia habilitó, como decías vos, comportamientos que algunos se han mantenido y han complejizado este camino de experiencia. Entonces uno lo que tiene que ser es como un jack of all trades, como dicen en inglés, no tenés que poder atenderlos a todos según como quieran ser atendidos, ¿no? Un MacGyver, diríamos Exacto. en más Latinoamérica, ¿no? Tenés que poder hacerlo todo y tenés que poder hacerlo todo y el cliente espera que además si me atendés por acá y luego me atendés por allá, que estés informado y que me puedas seguir atendiendo de la manera que yo quiero ser atendido, ¿verdad? Y eso yo creo que es un, es una barrera bien grande porque es una barrera que surge de la expectativa del cliente y nosotros tenemos que ver cómo corremos atrás para que se cumpla de esa expectativa. No, de todas maneras, y siempre con una mirada bien integral, bien end-to-end, porque recordemos que de cara al cliente hay una primera punto de contacto, que es la venta, etcétera, pero también hay una postventa, y esa postventa a veces también es necesario que tenga un proceso omnicanal, la postventa omnicanal. Por supuesto. Entonces, el journey del cliente es un temazo que todos los que trabajamos en transformación digital tiene que ser muy bien estudiado, muy bien trabajado y tener una estrategia, yo creo que independientemente, volviendo quizás al caso de donde estoy ahora en mi empleo actual, eh, quizás en unas industrias donde es más, disculpa, comillas, tradicional, igual tienes que tener una gerencia de clientes, igual tienes que entender, independientemente, porque probablemente en el retail la experiencia es más B2C, pero también hay otras industrias, como por ejemplo la industria de la construcción, que es más bien B2B. En el fondo nosotros, hoy día por país con nosotros atendemos a las grandes constructoras, por ahí incluso ferreterías. Entonces, tienes una experiencia más bien B2B o B2B2C. Igual tienes que colocar dentro de tu estrategia del negocio, como dicen por ahí, el cliente siempre al centro. Tienes que tener una propuesta de cara al cliente y entregarle una experiencia sin fricciones, independientemente si es B2B, B2B2C, B2C, lo que sea. Estás interactuando con una persona y esa persona tiene que interactuar con tu negocio sin fricciones. 100%. Y además, eh, una cosa que siempre me sorprende de eso, es como la mirada primero, es como que en realidad las empresas no existen, ¿verdad? Las empresas somos personas. Y obviamente, ahora podemos decir, no, está la gente. Bueno, pero la gente es un representante tuyo y es un representante de la promesa. Pues vos lo que te compraron es una promesa, es una promesa que puede estar asociada a un producto, a un servicio, pero te compraron una promesa y para el cliente no existe esto de, no, es que eso es un problema del área comercial, esto es un problema del área de logística, a mí no me llames, porque, esperá, pero yo le compré a, a Francisco y no me importa si es el área de ventas de Francisco o el área de logística. Yo quiero que Francisco me atienda y me resuelva lo que tenga que resolverme. Entonces, como que los como clientes, nosotros no nos importa eso de cómo estás organizado internamente y de quién es la responsabilidad de esto, lo otro. Yo al final te compré y quiero que me soluciones. No, 100% de acuerdo. Finalmente en la interna hay que tener pensamiento sistémico, trabajo colaborativo. Internamente es un solo equipo. De cara al cliente es una sola experiencia y por eso es muy importante el pensamiento sistémico y derivar los hilos internos. Y creo que es muy relacionado, como tú abriste la pregunta, ¿cuáles son las primeras barreras culturales que hay que ir derribando justamente? Un pensamiento sistémico, integral, corporativo, transversal, holístico, no por silo. Esa cuestión ya va francamente, creo yo, en retirada. Vos sabés que ayer en una conversación con otros directores de empresas y gerentes, también salió este tema y hablábamos de
sobre todo con el mundo de la gentificación, ¿no? De los agentes de AI, cómo esto todavía se volvía más crítico. Porque si vos metés eh, la gentificación, pero al mismo tiempo mantenés ese nivel de burocracia tradicional y estructura piramidal de command center structure, ¿no? Como las decisiones al centro y hacia arriba, y perdiste. Porque en el mundo de hoy necesitas que la persona que esté en la punta pueda atender y resolver y actuar para que el cliente, el momento con el cliente está conectado, pueda resolver. Me acuerdo que hay un ejemplo, voy a dar un segundo vuelta, pero este libro que me encanta, eh, se llama Reinventando las organizaciones. No sé si lo conocías. No. Frederic Laloux, es muy interesante. Está relacionado con temas de burocracia y cosas así. Él tiene un ejemplo muy bueno de una empresa francesa que hacía los pistones de autos. ¿Ok? Y era una empresa de industria tradicional, vendían pistones, y en un momento hubo una fábrica de autos que tenía un problema, llaman a la empresa esta, va un tipo, pim, 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 arregla las cosas, le soluciona el problema, le trae el pedido, y en un momento le preguntan: ¿y usted quién es? ¿Es para llamar a la empresa a felicitarlo, de atención al cliente, no sé, de ingeniería? No, yo soy un ingeniero de planta, soy uno de los que está ahí metido trabajando con los pistones, haciendo la fábrica, un operario, por decir una manera. Sí, pero ¿y por qué usted tomó la decisión de venir a resolvernos a nosotros? Digo, porque usted necesitaba ayuda y yo sabía cómo resolvérselo. Entonces no necesito ir y darme vuelta y que haya un equipo, coordinemos. No, yo voy y se lo resuelvo. Y como que esa capacidad de habilitar, ¿verdad? Que obviamente no es así nomás, no es que un día para otro lográs hacer eso, ¿verdad? Es toda justamente una transformación. Pero creo que es el verdadero cambio que muchas veces no estamos viendo, de que habilita la AI en las empresas, que es que tenemos que repensar la forma en que están construidas internamente, ¿no? Estamos construyendo nuestras empresas. Y ya no deja de ser habilita una tecnología, es habilita una forma de pensar, como decías vos, un mindset, habilitar unas skills, habilitar una capacidad, una responsabilidad, una cantidad de cosas que creo que se viene interesante los siguientes años. No, de todas maneras, y como ya hemos hablado, la transformación digital y la innovación no es solo tecnología. Aquí tiene que ir elementos culturales. Tiene que, en el fondo, mire, y te puedo, un poco dijimos, consejos concretos y ahí aterrizar a quizás consejos prácticos. eh, eh, Podemos coincidir de que es importante hacer mesas de trabajo para justamente implementar tecnologías emergentes como es la inteligencia artificial. Algunos le llaman centros de excelencia, que en el fondo tú armas una mesa de trabajo para adoptar la IA y en el fondo dentro de esa mesa está sentado tecnología, pero tiene que estar sentado el equipo de capital humano, de people, tiene que estar el equipo de procesos, tiene que estar el equipo de estrategia, tiene que estar el equipo de cliente, el equipo de innovación. O sea, en el fondo son mesas de trabajo interdisciplinarias porque justamente la transformación digital no es solo tecnología. Tiene que estar distintas aristas y equipos cruzados donde trabajan sistémicamente en pos de adoptar estas tecnologías emergentes. Es que creo que estás dando en el clavo con esa palabra, que tiene que ser sistémico, ¿verdad? Y tenemos que dejar a pensar, empezar a mirar sistémico, que es muy difícil, ¿verdad? Porque son ambientes de alta complejidad y estamos acostumbrados, nos han enseñado a pensar de una manera más Henry Fordista, ¿verdad? Como que no, esto es una planta de producción y pasa por ta, 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 y de repente es, no, ahora ya dejó de ser así, y es un sistema múltiple, y como que todavía no es que no tengamos la capacidad de hacerlo, pero creo que nuestros frameworks, nuestros marcos mentales de pensamiento, con los cuales hemos sido formados y trabajados, no han sido muy buenos para manejar ese caos o esa sistematización de múltiples variables al mismo tiempo andando, y es como lo que creo que hoy tenemos que empezar a diagramar, y eso empieza a cómo pensamos los equipos, cómo pensamos las estructuras, cómo pensamos los liderazgos, cómo pensamos las direcciones, y todo tiene que empezar a cambiar para que eso pueda realmente virar, que obviamente es lo que quiso en su momento la agilidad hacer en el software, obviamente, pensemos de la forma diferente de hacer software, más allá de si fue un éxito o un fracaso, no nos metamos en ese mundo, pero al final es
tenemos que tener formas diferentes de atacar el problema, porque si no, no logramos el resultado y la gente queda quemada. Y al final eso es en desmedro del negocio y desmedro del cliente. Punto. Claro, ¿no? Y quizás lo que se podría rescatar de la agilidad, yo me gusta, prefiero hablar más de business agility. Y ahí sí hay algunas empresas que están bastante más avanzadas y otras no tanto, Sí, porque tiene que ver nuevamente con este mindset donde ya empiezan a desaparecer estos, no hablamos de roles, hablemos de cargo. Lamentablemente cuando hay estructuras muy tradicionales, muy jerarquizadas, se habla mucho de cargos. Y el sí. Business Agility habla de roles. ¿Te das cuenta? Entonces ahí te das cuenta que ya se empiezan a diluir un poco lo que tú decías al principio, la pirámide muy fordiana, muy jerárquica, empieza a diluirse y empiezas a tener redarquías internas. Y dentro de la organización tienes distintos roles y tienes justamente squads de marca o de negocios y no tienes una gerencia de marketing o una gerencia de tecnología. Tienes un representante de cada área dentro de una célula de trabajo, pero cuyo foco no es el desarrollo de software, es implementar proyectos o Ujú. cumplir con tu plan comercial, Sí. tu Crear trabajo. valor, digámosle, como al final, Exactamente, que crear genere valor. valor. Independientemente de cómo está formado el equipo de trabajo, yo te diría que si algo rescato de estos frameworks es justamente eso, la redarquía interna, y lo otro es un mindset que nos tiene que también acompañar en nuestra conversación, creo yo, que tiene que ver con los famosos MVP, los entregables incrementales. Yo creo que el mindset que hay detrás es perderle un poco el miedo al error. Porque si vamos a hablar, y ahora me va a pasar un poco más a la parte como de innovación, cuando hablamos de innovación, necesariamente hablamos de experimentación y de hipótesis. En el fondo, si tú quieres, por ejemplo, conectar con el ecosistema de startups, incubar soluciones en tu tienda, en tu planta, en tu entorno laboratorio, te vas a equivocar. Te puedes equivocar. Lo importante es que nos equivoquemos rápido y barato y aprender 100%. rápido e iterar. Yo creo que esa forma de pensar, yo diría que son los elementos que se pueden rescatar de estos frameworks agilísticos. Yo te diría que si logramos ir instalando en nuestras organizaciones esta forma de pensar, que ahí hay una barrera cultural, y ahí está como el tip número 2 que podríamos dejar sobre la mesa, es una de las grandes barreras es que eh, tenemos que empezar a pensar que lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. En el fondo, si tenemos distintos proyectos o productos que van a validar una hipótesis de negocio, a lo mejor no le vaya a pegar al KPI que le queréis pegar. Y a lo mejor vas a tener que iterar y hacer un 2.0, un nuevo release, MVP3, algunos le llaman de distintas formas esta semántica, pero lo relevante es derribar esa barrera cultural que es muy complejo, muy difícil, de que a lo mejor nos vamos a equivocar, pero lo importante es que te atreviste, tomaste un riesgo calculado y estás probando nuevas soluciones o estás buscando nuevos negocios, nuevos productos. Creo que ahí, sí, perdón, primero, estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo, pero creo que ahí diste en el clavo con algo que es eh, cómo se maneja ese apetito al riesgo y ese valentía frente al fracaso, ¿verdad? Que tiene que tener, que tiene que estar habilitada, ¿verdad? De alguna manera. Tiene que estar ese habilitante dentro de la empresa, porque si no es muy difícil hacer las cosas que estás planteando, ¿no? Si no, yo creo que muchas veces lo que te pasa con el MVP es que termina siendo mucho eh, más mínimo o demasiado viable, ¿me explico? Como que tiene que ser demasiado viable y como que la M y la P son muy chiquitas y la V muy grande. Entonces, como que al final no quieren un MVP. El MVP es todo, ¿me explico? No, el MVP, sí, el MVP tiene 300 funciones para 500 tipos de usuarios, sí, pero eso no es un MVP, eso es un producto evolucionado y maduro. Sí, sí, pero es lo que necesitamos, pero no necesitas un MVP, eso no lo puedes hacer en un ciclo de 6 semanas, 4 semanas. Lo está, eso es un vas a tener que estar 6 meses, 8 meses trabajando para poder sacar algo. Te perdiste la oportunidad de aprender ahí. Estás haciendo todo all in de vuelta, ¿me explico? Sí. No, hay que concientizar a los liderazgos, al C-Level, que puedes entregar parcialmente una solución. Slicing, algunos le llaman de distintas formas, pero en el fondo lo relevante es que
es incremental el resultado del proyecto. Hablemos de proyecto, del caso de negocio, el nuevo, quizás una nueva línea de revenue, un nuevo business development, lo que sea, todo, es por eso como que quiero tratar de, como desde la agilidad en el software, cómo yo creo que eso se extrapola a cualquier espacio dentro de tu organización, a cualquier negocio, a cualquier industria. Pero eso nuevamente, volvemos, nos dimos la vuelta y vamos a caer de nuevo a lo cultural. Es lograr setear las expectativas de los distintos líderes del negocio, de que a lo mejor el primer entregable va a ser imperfecto, pero lograste un aprendizaje y a lo mejor es el primer punta de lanza para encontrar un espacio que antes no habías experimentado y te genera después, aguas arriba, un tremendo nuevo producto, un tremendo nuevo negocio que si no hubieras experimentado y no te hubieras atrevido con coraje, no lo hubieras descubierto. De eso se trata la innovación. Tal Es muy cual. bonito. Es muy bonito y suena muy lógico, pero ¿cómo haces eh, para matarlo? O sea, ¿qué pasa cuando tenés que decir que no? Este camino, o ¿cómo te das cuenta que tenés que decir que no a un camino? A vos como gerente me imagino que también te toca un poco hacer de tamiz, ¿verdad? Decir sí, por acá no, estas opciones vamos a jugárnoslas, estas no. ¿De qué manera vos construís un criterio, o una heurística para poder tomar decisiones? Porque obviamente, convengamos que por más que hayan casos de negocio, lo que sea, acá estamos también jugando un poco a adivinar, ¿verdad? Sí. No tenemos, nadie tiene la bola de mirar el futuro. No, lógico. Y también hay que, como en todo, si estamos en un entorno empresarial, aunque esto también aplica al mundo público-privado, pero finalmente tienes que cuidar la billetera igual. Aunque tengas un presupuesto de innovación, no puedes llegar y hacer cualquier cosa. Entonces, es ahí donde entran los KPI. KPI de éxito, algunos le llaman también los que son más aspiracionales y les gustan los OKR, las Measure of Success. Hay distintos nombres y distintos frameworks. Lo relevante es que hay que medir. Y aquí entra otro concepto que también podemos, como tercer tema práctico, el famoso portafolio de innovación o el funnel de innovación, que es como un embudo. En el fondo tú vas al ecosistema de startups, ¿cierto? Con distintos mecanismos. Puedes ir innovación abierta, scouting más cerrado, más acotado. Hay, miren, los toolkits de innovación abierta hay como 100 herramientas distintas para utilizar, pero sí todos coinciden que tú vas quemando distintas etapas. Y esto es como un stage and gate, en el fondo. Tú pasas de una etapa a la siguiente con medidas de éxito. Y esa medida de éxito es una medida de negocio. Es un indicador que le tiene que pegar, como dijimos al principio, a tu última línea o generas nuevos ingresos o eficientas algún gasto. Entonces, en estos stage and gate, tú te das cuenta cómo va madurando esa solución que puede ser muy incipiente, muy emergente en términos, puede ser una startup de un par de personas que te das cuenta cómo a través tuyo, y aquí entran otros mecanismos de hacer venture client, venture capital, un poco invertir, aquellos que tienen un poco ese músculo más desarrollado más que otros, y en este funnel verdadero embudo de innovación, algunos van quedando fuera. Si esto es así, y no es que pueden quedar fuera, pero los puedes, la idea es que quedan fuera, pero los haces iterar también. Este se llama Lean Startup en el fondo, que tú vas también, los estás haciendo a ellos, los haces iterar, y aquellos en el panel que van más avanzando, puedes llegar a buen puerto y ya dejas de hablar de un prototipo ágil o de un piloto y ya pasas a una fase mucho más madura, donde ya hay un caso de negocio, donde ya tienes que buscar funding, tienes que buscar presupuesto y financiamiento, y ya entras en una etapa de escalamiento, de rollout. Entonces, todo ese funnel, yo te diría que algo bien práctico para, para darle metodología y orden a esta experimentación, que puede sonar muy etéreo. Con esta herramienta tú lo haces más práctico y le pones número, y la sugerencia que yo les puedo hacer a los que están escuchando es, eh, cuando uno trabaja en innovación, es importantísimo tener un comité de innovación donde ahí tú invitas a los sponsors, al C-Level, la que corresponda, y le vas mostrando el funnel, bimensualmente, trimestralmente, ahí la cadencia dependerá de la organización, pero tú muestras este funnel. Y ahí tú vas sacando lo que llamamos generaciones de startups, y de todos estas, oye, si tenéis 100, vaya a tener 3 o 4 que van a llegar al final. Esto es así. Y la idea es generar un aprendizaje en la interna, en la organización donde tú estás,
pero también la startup también, no me cabe duda que va a generar un aprendizaje y una dinámica tipo win-win, Claro. ganar, ganar. Entonces, eso es muy bonito también porque ayudas al ecosistema. Ahí están haciendo como una especie de Shark Tank. Ahí. Claro, 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 claro. Ojalá de la Con manera esos más números. exitosa posible, porque de repente los Shark Tank son menos pesados, pero bueno, No, sí, le va a sí, pero depender, va a depender del mood. no, por supuesto, por supuesto. En una de repente no tan mala onda como a veces son, pero Ujú. desde una mirada como desde esa mirada de que tenés que tamizar y que también tiene que ser, al final de cuentas, tenés que poder convencer que el resultado que va a obtener la empresa de lo que estás de la plata que está invirtiendo, ya sea directa o indirectamente, en tiempo, en recursos, en acceso a clientes o en inversión directa, así pura y dura, va a tener un retorno. Y siendo que eh, al gran modelo yo le creo mucho, a veces de los que venimos más del mundo de experiencia, y capaz que te ha tocado con tanto la mirada del Customer Journey, uno se podía preguntar en una primera mirada, y quiero tu opinión al respecto, por eso te lo quiero preguntar, es, bueno, pero última línea, ¿y dónde queda la experiencia del cliente? ¿Dónde queda, no sé, el NPS, el CSAT, la estrellita? Si yo hice un MVP para mejorar la experiencia del cliente, ¿cómo eso impacta la última línea? No vale la pena, porque la experiencia o sea, ¿cómo se mide contra el resultado final de la empresa? Es una pregunta muy difícil. Eh, yo en el pasado he intentado con otros equipos, obviamente, muy, muy metido con equipos de marketing y experiencia cliente y todo, de monetizar el NPS. O sea, si hay alguien en la audiencia que logró la fórmula de monetizar el NPS, por favor que me avise cómo No, lo yo hizo. creo que yo creo que yo creo que la Sánchez se hizo famoso ese, ¿no? Se hizo, Yo también claro, que pienso. en el fondo te da para un paper en Harvard Business Review, porque no tengo ni idea cómo se Total. hace esa cuestión, pero naturalmente lo que podría sugerir en esos casos, cuando, y aquí voy a sacar una experiencia que tuve eh, siendo gerente de planificación estratégica para Vela, y en el fondo ahí eh, te das cuenta que todos los frameworks van de alguna manera conectados unos con otros, el famoso Lean Value Tree, que también es tipo estructura tipo árbol, donde van desplegando algunos indicadores. Y partes en la punta del árbol, partes con tu statement, esto tiene que ver con los OKR, partes con tu statement de hacia dónde quieres llegar con la empresa. O sea, ahí está tu misión, tu visión, tu norte, tu brújula. Y vas descomponiendo, y creo que tú lo dijiste en algún minuto, las apuestas, las bets. Y en el fondo, cada una de estas apuestas después se descomponen en iniciativas. Y estas iniciativas tienen medidas de éxito. Y estas medidas de éxito, de alguna forma, te ayudan a ir contribuyendo hacia arriba a tu misión como estrategia. Entonces, dentro de estas apuestas estratégicas o dentro de estas iniciativas o proyectos, esto va de lo más táctico a lo más estratégico, en el fondo. Ahí tienes el CSAT, el Customer Satisfaction, tienes el NPS, tienes una serie de indicadores que a lo mejor son bastante intangibles. Son las mides con encuestas, las mides con focus group, las mides con que finalmente lo bueno que igual te deja un número y es bien quanti, pero también tiene elementos del quali. Y ahí yo te diría que en esa construcción, tú puedes de alguna forma ver cómo contribuyen a tu norte. Entonces ahí se me ocurre algo, pero nuevamente, monetizar este tipo de indicadores, yo creo que cuesta. Cuesta, cuesta. Yo creo que es muy difícil, y por eso también es la dificultad del final de todas las áreas de experiencia, ¿verdad? Que cuando se van demasiado en la mirada experiencia como etérea, les cuesta mucho después conectar con la estrategia empresarial, y el resultado. Y ese es el riesgo que tienen. Em, mientras hablaba, se me ocurrió como una potencial, vamos a decir, analogía del tema de experiencia, que es como decir, al final, ese es tu termómetro, ¿verdad? Y el termómetro te indica si el paciente tiene fiebre o no tiene fiebre, pero no te dice mucho más que eso. Si no tiene fiebre no significa que todas las cosas estén bien, pero si tiene fiebre
tenés que hacer algo, porque el paciente, si no, el paciente en este caso es la empresa, ¿verdad? Y esto es el termómetro de lo que está pasando con tu mercado. ¿Estamos con fiebre o no estamos con fiebre? No estamos con fiebre. No significa que nuestro negocio esté a salvo. Es que no estamos con fiebre. No hay nada que realmente que parezca crítico en el día a día. Pero si vos vas midiendo, estos son como tus sensores de proximidad de repente, como para, hey, estamos cerca de colisión o no estamos cerca de colisión. Pero no sirve, o sea, y eso es muy valioso, pero no es que te lo puedas atar directamente al resultado operacional, ¿verdad? Concreto, que lo puedas medir, así como mover este indicador va a implicar tantos millones extra o menos de gasto directamente. Eso yo concuerdo, no es tan fácil de operacionalizarlo. No, pero el termómetro sirve justamente cuando lo voy a ligar lo que hablamos al principio. O sea, eh, en tu estrategia de negocio tienes que poner siempre al cliente al centro. Si tienes estos indicadores de experiencia, los tenés bajos, te alerta de inmediato. Quizás no desde la alerta de la monetización o del mundo o de la parte más económica o más financiera, pero te alerta, oye, acá hay una oportunidad para meter la variable clientes dentro de tu estrategia. En industrias más tradicionales que históricamente nunca, donde quizás no habían existido gerencias de marketing, porque tradicionalmente no era necesario, porque a lo mejor te conviene de primera necesidad o eres materia prima o eres commodity, nunca fue tema, pero te das cuenta que ahora sí lo es, porque voy a volver a la industria de la construcción donde es bien atomizado. ¿Cómo te diferencias de tu competencia? Y esto aplica también para otras industrias, pero ¿dónde te diferencias en tu propuesta de valor de cara al cliente? Si todo ofrece lo mismo, ¿dónde te Mm, diferencias? En tu propuesta de sí, cara al cliente. sí, 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 tal cual. No, creo que un buen caso que yo he visto acá en Chile, que me llamaba mucho la atención lo bien que lo están haciendo a nivel de marketing, es Aramco, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Están trabajando muy bien, me parece, como es lo que decís, ese posicionamiento de proveedor de un servicio muy, ¿cómo decir?, de commodity, a intentar posicionarlo como algo mucho más potente, ¿verdad? Y mucho más, con un storytelling mucho más armado, que no es que te vendo un producto, te estoy armando de una experiencia, ¿verdad? De todas maneras. Y por ahí te escuchaba esta analogía con los pacientes. Me acordé de un ex jefe que tuve por ahí que decía, eh, dentro del hospital estamos todos enfermos, pero somos los menos enfermos dentro del hospital. En el fondo, por eso bueno, me metí un poco quizás en la industria en la cual estoy hoy día, que es de la construcción, que, como te dije al principio, está saliendo de un momento más constructivo, pero si miramos el 26 y más adelante con optimismo, es muy bonito tener una sana competencia dentro de una industria que es más bien, como te dije, atomizada, pero es ahí donde la industria como industria crece, porque empezáis a mover, y por eso nosotros somos miembros de la Cámara Chilena de la Construcción y nos juntamos una vez al mes con los colegas. O sea, aquí somos todos colegas y aquí, ¿me entendí? Más allá que somos algunos quizás competimos, pero lo importante es, y por eso es muy bonito eso, porque en el fondo haces comunidad y desde la comunidad tú vas desplazando a la industria completa en este viaje que es un proceso de innovación. Entonces, mientras todos estemos innovando, la industria también va a ir desplazándose. Hablando de madurez digital o madurez de innovación, se va a ir desplazando. Y eso es de la industria, no es de una empresa. Y ese concepto, de nuevo, es sistémico. Es sistémico, sí, estoy de acuerdo. Muchas veces estos cámaras o colegios para las disciplinas, para las profesiones de los colegios y para las industrias, las cámaras, son claves justamente para llevar hacia la industria de las personas hacia adelante de una manera organizada, ¿verdad? Absolutamente. Em, Y genera comunidad. Genera También, comunidad, genera vinculación con el medio, con el sí. ecosistema. Como tú, porque hay startups que son
que sirven a distintas industrias, distintos nichos. Entonces, ¿cómo nos vinculamos con ese grupo de startups que se dedican al rubro de la construcción? Y me generalizo, ¿cómo también conectas con quizás startups del mundo del retail? Algunas doble clic, minorista, otras mayorista, doble clic, servicios, aerolínea, viaje, doble clic y así. Entonces, en el fondo, esto se llama ecosistema y hay que tener una conexión y una vinculación con el ecosistema de startups. A propósito, tú lo sabes bien, que se viene ahora en noviembre el Emprende tu Mente. Yo creo que esa es como Es un el tremendo evento. Lollapalooza de la Sí, innovación. de la innovación y el emprendimiento, O sí. sea, de eso se trata, generar Sí. comunidad y los famosos pares improbables. Yo creo que lo que ha hecho Dacaret es extraordinario. Yo creo que Ujú. eso es comunidad. 100%, 100%. A los que están en Chile, siempre les recomiendo que vayan, y a los que no están en Chile y nos están escuchando, averigüen un poco más de ETM o Emprende tu Mente, Sí. porque es un evento, la verdad, creo que el ejemplo que dijiste, Lollapalooza del emprendimiento, es el mejor ejemplo. Eso, la verdad que ya es más que un evento, es no sé cómo llamarle, hay una palabra, pero no me sale. Después la pienso y la decimos. Pero eh, quiero volver a, Francisco, un tema que dijiste vos bien al principio, que es que dijimos que va a ser algo que nos iba a guiar en toda la conversación, que son los procesos, pero quiero conectarlo Sí. con algo que viene del Lean y que viene también capaz que más de tu parte más core, que es la excelencia operacional, ¿verdad? ¿Y cómo conecta ahora la innovación y la transformación con esta excelencia operacional? Porque al final de cuentas, igual tenemos que hacer que los negocios funcionen y que funcionen bien y que estén andando. Y uno diría, bueno, pero estar innovando, probando cosas y transformando puede atentar contra la excelencia operacional. ¿Eso es un mito? ¿Cómo lo vivís vos? No, es que la innovación y la excelencia operacional van de la mano. Ya te explico, mira. eh, la excelencia operacional finalmente tiene que ver justamente con lo que hablábamos al principio de los procesos de negocio. Desde mi punto de vista tiene que ver con la reingeniería de procesos, porque cuando tú haces una reingeniería de procesos solito, desde los distintos frameworks que hay, te vas a dar cuenta y vas a identificar una brecha, un gap. Y ese gap puede ser, disculpa lo que voy a decir, desde mover acrílico de un lado para otro, hasta meterle digitalización a un proceso de negocio. Si volvemos a los ejemplos del piso de venta, hay muchísimos ejemplos de cómo, bueno, digitalizar un proceso en el checkout y en vez de que la persona sea atendida por una cajera y salga a través de una máquina de autoservicio, un caso de uso que ya a esta altura lo conocemos todos, pero hace un par de años no era tan así, pero hoy día, ¿qué supermercado no tiene una máquina de autoservicio? En el fondo, eh, eh, te das cuenta que la innovación y la transformación digital están como también nuevamente enablers de una necesidad, de una problemática de negocio. En este caso, ya hemos hablado harto de cliente y experiencia de cliente. Pensemos un poco en los colaboradores. Siguiendo el ejemplo, tú sabes que en el retail tienes procesos de reposición, tienes quiebres de stock, ese tipo de cosas. Hay muchísimas startups y muchísimas innovaciones que escanean robots, cámaras y un montón de cosas que desde procesamiento digital de imágenes te ayudan a generar insights, dashboards, etcétera, donde te permite al jefe de tienda, gerente de la tienda, tomar decisiones data driven para mitigar un quiebre de stock, por ejemplo. Entonces, yo te diría que la excelencia operacional va muy de la mano de la innovación. Muchas veces los equipos de innovación dependen de un gerente de excelencia operacional y por ahí viceversa. Si lo traigo a colación un poco lo que donde yo estoy, yo colaboro mano a mano con el equipo de excelencia operacional porque justamente en las plantas productivas tienes que tener esto de stand-up meeting, tienes que tener esto, y desde estas mismas reflexiones grupales en terreno, muy de ir a go and see, como llaman en estas metodologías, de las mismas eh, eh, instancias o ceremonias en terreno, te vas a dar cuenta que hay oportunidades de mejora. Y esas oportunidades de mejora las ligas
a transformación digital o las metes en tu funnel de innovación, en tu embudo, ¿te acuerdas? Entonces, está todo ligado, está todo ligado. Y esto también, incluso, lo puedes usar en tus procesos comerciales de cara a cliente, tus procesos de back office. Aquí, Al final tiene que ser un ciclo de vuelta virtuoso, tiene una sinergia, tiene que haber como una conversación sinérgica entre las áreas para ir viendo cómo van resolviendo los problemas juntos. Que al final de cuentas es eso, es cómo resolver los problemas que vas enfrentándote juntos. En realidad, creo que muchas veces de vuelta entramos en el concepto de cargo versus rol, ¿no? Como, entonces él es el responsable de pensar en las cosas nuevas, yo soy el responsable de pensar en lo que está funcionando. Y no, o sea, eso si lo pensás así, te deshabilita la posibilidad de, en realidad, más allá de que tengamos roles con responsabilidades diferentes, nuestro objetivo es hacer que el negocio funcione y vaya mejorando continuamente. Entre los dos tenemos que retroalimentarnos para que eso funcione. exacto. ¿Verdad? Por más que estemos mirando partes de la operación de esto, porque finalmente necesitamos tener cabezas que estén mirando cómo funciona, porque tenemos muchas partes moviéndose, eh, es como entender que esta es una máquina que están dando y de repente vos sos el gran engranaje y yo soy el pequeño engranaje que hace que controle los ciclos de ciertas cosas. Entonces, como que creo que esa mirada de vuelta, la entrada a la mirada sistémica, ¿verdad? La mirada sinérgica y sistémica es la clave para empezar a hacer el cambio de mentalidad en este proceso. No, y esos cambios de mentalidad son clave. Mira, y a propósito de la, voy a volver un poco a la inteligencia artificial. Cuando estás adoptando una tecnología explosiva y emergente como lo que estamos viviendo todos, esto no es de una persona. O sea, obviamente en todas las organizaciones hay early adopters. Vas a tener campeones, vas a tener embajadores, pero tienes que dejar establecido un conocimiento basal. Sí. Y en tu hoja de ruta de adopción de IA, tienes que primero democratizar si la gente no sabe y no tiene por qué saberlo. La gente que está en la operación, la gente que está en los equipos comerciales, la gente que está en los procesos de back office, no son, no son expertos en esta materia y no tienen por qué serlo. Entonces, No, y no son early adopter, me explico, no van a ser esos que van a ir a probar y jugar y estar. De repente puedes tener ciertas personas ahí pimponeadas que sí, capaz que van a ser el early adopter, pero tenés que ir vos a habilitar esa posibilidad. exacto. Y por eso es importante porque como en todas estas cosas, te das cuenta de lo importante que es la cultura. Bueno, sin ir más lejos, a mí me pasó cuando, volviéndolo a estas máquinas de autoservicio, la primera preocupación, y es un tema que hasta el día de hoy es una problemática muy, y ahí no me quiero meter mucho, pero hay una problemática de relaciones laborales, sindicales, que es muy delicada, no es compleja, porque la gente se pregunta, oye, esta cuestión, esta máquina de autoservicio me va a reemplazar, siendo, por ejemplo, yo un cajero o cajera. Lo mismo hoy día lo traigo presente con lo que está pasando con la inteligencia artificial. Oye, a propósito de Terminator y Skynet, oye, esto me viene a reemplazar la inteligencia artificial y lo que hay que empezar a desmitificar, como tú dijiste, es justamente que la inteligencia artificial probablemente sí va a ayudar a eficientar tareas repetitivas, mecánicas, que si tú automatizas eso, te va a liberar a ti de esas tareas administrativas y repetitivas para que tú salgas de ahí y hagas tareas de mayor valor. Eso, ese reskilling, esa reconversión, es clave sociabilizarla y democratizarla en todas las organizaciones que estamos viendo estas transformaciones profundas. Porque la gente y es súper válido, es súper natural. Está en la naturaleza humana la resistencia al cambio, los miedos, somos personas. Entonces, tú como líder de empresa, de transformación digital, de innovación, recursos humanos, capital humano, lo que sea, tienes que ser capaz de explicarle a la gente qué es esta tecnología emergente. Y es una responsabilidad súper crítica, porque estás trabajando con personas. Y eso es muy importante. Definitivamente, y además eh, darle la tranquilidad a la persona y la habilitación para que se sienta capaz de poder acercarse, aprender y hacer propia esta herramienta para que no la sienta como una amenaza, lo veo como un desafío y lo veo como un desafío que tienen ganas de asumir. ¿Me explico? Porque al final ese es bueno, y esa es la gran dificultad de todo el cambio tecnológico, de todo el proceso de transformación, ¿verdad? La invitación es aprender.
Sí, abrirse a aprender. Y eso nuevamente es mindset. o sea, es que charlando muchas veces y con muchos líderes y yo haciendo mucha reflexión, digo, ¿qué es lo que realmente nos diferencia entonces de estas, de la finalmente de inteligencia artificial y siento que podríamos encontrar y meternos en muchas diferencias pero quiero ir a una de las cosas clave para mí, que es la curiosidad. Y esa curiosidad, eso todavía sigue siendo netamente humano. O sea, el decir, y esa curiosidad es la que lleva a la creatividad. Entonces, digo, ¿querés realmente poder estar? Y de esa misma manera vos tenés que acercarte. Entonces, tenemos que desarrollar esa curiosidad, desarrollar las ganas de, ay, a ver si pruebo esto, a ver si funciona. Bueno, no funcionó, me explico, no me gustó, no me parece que me sirva. Perfecto, pero vos tenés que habilitar ese músculo de la curiosidad continuamente. Y Sí. siento que muchas veces, obviamente, eh, si no lo tenés desarrollado eso, porque la curiosidad implica trabajo, implica desgaste mental, ¿verdad? Si uno no está ya predispuesto hacia la misma. Entonces uno como empresa, creo que ahí tenemos que ser curiosos, como personas y como empresas, tenemos que ser curiosos de lo que está pasando y capaz que cautelosos también, pero curiosos. Y saber que "Ey, probemos y vayamos a ver qué pasa, porque si no, esto del día de mañana puede convertirse en una amenaza. Pero si vos vas con curiosidad y cautela, vas a poder descubrir opciones y oportunidades. Entonces, como que creo que esa es si vos me dijeras ahí la varita mágica y qué cambio hoy de toda la gente, digo, que todos sean más curiosos. No, no, comparto contigo 100%. Y mientras te escuchaba me acordaba de otra palabra que resuena mucho cuando hablamos de cultura, que es, y aquí no todos tienen esa capacidad y limitaciones a ver cómo desde el liderazgo influenciamos a incomodarnos un poquitito. Suena muy trillado esto de salir de la zona de confort, pero mira, lo relevante es cuando tienes el coraje y tienes la curiosidad, automáticamente te, no solo, ojo, y no solo te vas a incomodar tú o tu gente, vas a incomodar Al para resto, arriba, para el lado, para abajo. O sea, vas a incomodar a la organización porque estás introduciendo cambios. tal Entonces, cual, es un temazo, es un temazo. tal Así que cual, tal no, cual. es parte de. Francisco, eh, pensando en este camino y todo lo que has hecho, ¿hay algún desafío memorable, un proyecto que te parezca que es emblemático y que puedas contar, obviamente, y que de repente, capaz que pensando en esto de la iteración, que no fue un éxito inmediato, pero que fue bueno haber continuado o haberlo hecho igual? ¿Me explico? Ya, sí, o sea, hay varias cosas en lo largo de la trayectoria donde a lo mejor uno puede hacer mano. A ver, mira, sin ánimo de abusar de los casos todos son en retail, pero se me ocurre mira, un fracaso, un no éxito, para que suene quizás un poco Un más soft. aprendizaje. Un aprendizaje. Mira, como te acuerdas que te dije que en el fondo en esta identificación de quiebres de stock, eh, hace varios años atrás, en este funnel de innovación, me acuerdo haber experimentado en algún momento con un robot. Voy a evitar decir nombres ni marcas, pero es un robot que va pasando y va identificando estos quiebres y va generando analítica, eh, quizás en esos años un poco más básica. Después todas estas cosas evolucionaron a la analítica predictiva antes del boom que estamos viviendo en la inteligencia artificial. O sea, a lo que quiero llevar es que este robotito que en esos años era bueno, o sea, en el fondo te entregaba buenos insights para justamente detectar los quiebres, pero era carísimo. En esos años, hoy día yo espero que el caso de negocio ya haya mejorado, pero bajo mi liderazgo hace varios años atrás, no, no nos daba, no había cómo, o sea, el payback, nada, ni nada. Entonces, los números no daban y tuvimos que decirles, no, y eso no lo hablamos, pero la capacidad de renuncia dentro del funnel, oye, cuesta, cuando uno, hay que evitar enamorarse no hay que enamorarse de la solución, hay que enamorarse de los problemas. Esa es otra frase. Sí, hay que enamorarse de los problemas, de los procesos de negocio.
Y ahí la renuncia es importante, y ahí dijimos es que el caso de negocio, después de varias iteraciones, o sea, esto no salió un par de meses, o sea, ya estamos hablando de 12, 18 meses ya cuando tenía en el funnel, tenéis ya durante 12, 18 meses una cuestión, ya como que ya la renuncia es importante. Los KPI te están diciendo no da, no da, no da, ya sea de negocio o de business case, lo que sea que sea tu métrica, y ahí tuvimos que hacer una renuncia y decir, hoy día no. Y hoy día esa solución está en otro retailer eh, del grupo, bueno, en mi caso está hablando donde yo estuve, que era Walmart, ahora está en otro retailer funcionando de manera muy buena en una de las negocios del grupo Falabella. Así que quizás, y eso es lo bonito de la innovación y la transformación, en algún momento en el tiempo, en la temporalidad de ese minuto quizás no era el minuto, o las circunstancias del negocio, o las Sí, circunstancias del mercado, no era el minuto. sí. Es que muchas veces las ideas son buenas, pero no están en el momento correcto. Pasa muchísimo, pasa muchísimo. Muchísimo, muchísimo, Pasa muchísimo. muchísimo, pasa muchísimo. Pero qué bonito es ver que después, oye, funcionó bajo otro contexto. Mira, después te voy a mandar, hoy estaba escuchando otro podcast y de un norteamericano muy interesante que el loco se puso a invertir ahora en Zeppelins y Ya. encontró un caso de negocio muy interesante que dice, ¿cuánto tiempo te lleva, vos que has estado en retail capaz que lo sabes, pero cuánto tiempo te lleva, él hablaba de Estados Unidos, llevarte un container de Asia, como de China, ponele, a Estados Unidos? Decía, te termina llevando 7 días, porque entre lo que es desde el lugar de donde está, que lo meten en el container hasta que llega al aeropuerto y del aeropuerto lo mandan, ponele que estamos hablando en avión, ¿no? Porque no estamos hablando en barco, como la versión rápida, y llega y sale, son 7 días. Entonces, si en realidad yo tengo un globo aerostático, un Zeppelin, que puede ir hasta el punto el punto donde se está metiendo dentro del container y llevarlo al punto donde se va a necesitar, porque el Zeppelin tiene la ventaja de que puede hacer eso, en realidad el caso de negocio existe. Pero, y muy interesante la mirada justamente de análisis de caso de negocio que tenía, y se mete como en industrias que de repente son como muy extrañas. Estuvo trabajando años en el tema de revivir la industria de los jets supersónicos. No, no, cosas muy locas así. Después te lo voy a mandar muy, muy interesante. Pero que hablan justamente de eso. Al final, muchas veces las tecnologías o las ideas no están en el momento correcto. Y no es que la idea no sea buena, el equipo no sea bueno, sino que no es el momento correcto para que esa tecnología esté en el mercado. Punto. De todas maneras, de todas maneras. Francisco, llegamos al cierre del episodio, pero antes de irnos, siempre me gusta preguntar, a ver, ¿qué consejos rápidos? O sea, siempre llamamos como el 3x3, esto ¿no? Es como un speed dating, ¿no? ¿Qué 3 consejos le darías en 3 minutos a la audiencia si quisieran realmente pensar en transformación e innovación con impacto real? Mira, creo que por ahí lo conversamos, pero muy puntual, vayan a la operación. Vayan a la operación, vayan a si son plantas, si son tiendas, si son aeropuertos, si son lo que sea, vayan, y lo dijimos durante la conversación, al Go and See. Y esto lo dicen todos los frameworks de Lean y de excelencia operacional, Go and See. Y también, no solamente a la operación, sino que también a los equipos comerciales, como el proceso de venta, los ejecutivos de venta, si es, ya lo hablamos, si es, eh, hablando de la omnicanalidad, si son ejecutivos de venta, si hay e-commerce, lo que sea, vayan a la operación y vayan a los equipos comerciales, porque ahí está el core del negocio, así funciona el negocio, Tal así cual. genera ingresos. Así que me ingreso. Primer tip, vayan, pasen un día en la operación. Yo les aconsejaría eso. ¿Eran tres? Eran tres. 3-3, sí. Ya. El número dos, creo que también lo conversamos. Como dicen por ahí, frases muy trilladas, lo que mide no se corrige, no se mejora. Eh, KPI, KPI, KPI. O sea, impulsa, si tienes un rol de liderazgo o lo que sea, impulsa en tus equipos y en tu día a día decisión o habilita, si no las tienes tú, tienes que habilitarlas, decisiones data driven. Métele KPI. O sea, al fondo hablamos del NPS, del CSAT, algunas se monetizan, otras no. Hay distintos tipos de KPI, distintas naturalezas de KPI, desde estratégicos a tácticos. Mide tu funnel de innovación,
mídelo con KPI y renuncia cuando el KPI no sea el esperado. Aprende a renunciar o iterar N veces y ya setea un criterio y cuando ya la cuestión no avanza porque el KPI no le estáis pegando, es el momento de renunciar. Ese es el número 2. Y quizás el último podría ser, que también lo conversamos a propósito del funnel, es el prototipado. Lo que yo hablabas del MVP, de la M mayúscula, de la P más grande, más, qué sé yo, más menos. Yo te diría que a veces también es necesario, eh, para habilitar esta cultura de experimentación, eh, no perderle el miedo a ser pilotos feos y rápidos, como dicen, pilotos de estos que son palito de fósforo, ¿me entendés? Sí, Pero lo importante es que estás impulsando un cambio profundo en la cultura de la organización porque estás impulsando la experimentación ágil, que tal tiene que cual. ver con lo que dijimos al principio. Aprende rápido. eh, si vas a cometer equivocaciones, que sean rápidas y baratas, errores rápidos y baratos para aprender rápido. Yo creo que perderle el miedo al error con estos pilotos, yo creo que es el tercer tip que les puedo dejar ahí para que lo pongan en práctica, si pueden. Súper bueno, Francisco. Un gusto haberte tenido acá en el podcast. Muchas gracias por bajar a tierra estos conceptos y por sobre todo compartir tu experiencia, que es lo que nosotros siempre valoramos mucho en este espacio, que es que las cosas no queden en la teoría, sino que sean bajadas a tierra, que sean trabajadas de manera tal de que los que estamos del otro lado o los que están del otro lado puedan realmente operacionalizar y construir conocimiento y poder bajarlo el día a día de su gestión y su trabajo y sus equipos. Así que muchas No, gracias. encantado, Martín, muy agradecido por la invitación. A mí me encanta, me apasiona hablar de estas cosas y también te dejo invitado a ti y a tu audiencia que, no sé, conectemos en LinkedIn, ahí por ahí le dejamos el LinkedIn en los mensajes, en GC, no sé, Exacto. que sigamos en conexión, sigamos haciendo comunidad, por eso te agradezco la invitación, ya lo conversamos. Tenemos que trabajar en comunidad, los que nos dedicamos a la innovación, a la transformación, ustedes como Soho también, nosotros estamos colaborando, los dejo todos invitados a que sigamos la conversación y lo que necesiten, aquí estoy disponible siempre.